¿Qué onda, gente? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, en realidad no me importa. Lo que sí me importa es que disfruten los videos. Si les gusta el contenido, déjenme un comentario, así me entero. Y si quieren apoyar el canal y escuchar las novelas adelantadas, pueden pasarse por mi Patreon. Sin más que decir, capítulo 51, cruel, tan cruel. Onigashima, prisión. Kaido. Ei se incorporó de repente, tocándose todo el cuerpo con un miedo persistente, su mente se llenó de imágenes de él mismo siendo golpeado por Kaido. Cuando vio claramente los alrededores y las vendas manchadas de sangre en su cuerpo, su espíritu no pudo evitar sentirse confundido. Resultó ser un sueño. Ruido, ruido. El sonido de las cadenas era excepcionalmente pesado. Ace levantó la mano a su frente, sus ojos captaron los grilletes de piedra prisma marina en sus muñecas y comprendió su situación. Fue derrotado por Kaido. Una sensación de frustración sin precedentes brotó en su corazón. Maldita sí, ese monstruo. Ace lanzó golpes enojados, dejando marcas de puños de color rojo sangre en la pared, desahogando la impotencia en su corazón. En el pasado, cuando se enfrentaba a enemigos, sin importar lo fuertes que fueran, siempre sentía que él sería quien ganaría al final. Pero Kaido era completamente diferente. Sus orgullosas llamas ardían como cosquillas en Kaido, aparentemente incapaces de causarle daño. Esto no es razonable. No entendía ni podía entenderlo. Sin la bendición de su poder de fuego, confiar únicamente en la fuerza física claramente no fue suficiente para derrotar a Kaido. De hecho, quedó completamente abrumado. Capitán Ace. Las voces de sus compañeros llegaban desde afuera. Ace se dirigió rápidamente a la puerta de la celda y vio a sus compañeros en la celda de enfrente. Todos vestían uniformes de prisioneros y estaban desmoralizados. Aunque lo esperaba, cuando realmente vio a sus compañeros capturados, Ace no pudo evitar sentirse molesto y ansioso. Incluso ustedes. Lo siento, Capitán Ace. Sus compañeros bajaron la cabeza avergonzados y pidieron disculpas. Habían arrastrado a su capitán hacia abajo. Soy yo quien debería disculparse. Ace se sentó con la espalda contra la puerta de la celda y levantó la mano para cubrirse la cara. Si no hubiera insistido obstinadamente en venir al país de Wano para desafiar a los 4 emperadores Kaido, sus compañeros no habrían terminado así. Si ni siquiera podía proteger a sus compañeros, ¿qué derecho tenía a ser capitán? Estaba demasiado débil. Ruido sordo. Después de un tiempo desconocido, unos pasos densos se acercaron desde lejos. Apareció una voz áspera y familiar. Enviad a todos estos invasores a la mina de los prisioneros. Sí. Las pupilas de Ace se encogieron. Era la voz de Kaido. Ace se levantó rápidamente, observando impotente cómo los piratas se llevaban a sus compañeros, y gritó ansiosamente a Daichi. Kaido, ¿a dónde llevas a mis compañeros? ¿Dónde? Daichi miró a Ace, curvando los labios. Al infierno, por supuesto. Los ojos de Ace estaban inyectados en sangre y rugió sin control. Kaido, déjalos ir. Ven a por mí si tienes algo. El perdedor no tiene derecho a negociar. Daichi respondió con frialdad. Además, no soy Kaido. ¿No eres Kaido? Ace quedó completamente en shock. ¿Este fuerte monstruo no es Kaido? Mi nombre es Gudraton Daichi, un ejecutivo de los piratas de la bestia. Daichi explicó los hechos con calma. Kaido es 100 veces más fuerte que yo. Si actuara, solo necesitaría un golpe para acabar con un niño ignorante como tú.
Desafortunadamente, Kaido no está en el país de Wano ahora mismo. ¿Qué? Ace apretó los puños con ira. ¿Kaido podría derrotarlo con un solo golpe? ¡Qué broma! Debería haber un límite al menospreciar a las personas. Daichi acercó una silla y se sentó, observando a Ace, quien parecía provocado, sintiéndose un poco preocupado. Según su plan inicial, estar al mismo nivel que Ace sería suficiente. Luego solo tendría que negociar los términos, y ambas partes obtendrían lo que querían. Inesperadamente, este niño se convirtió en su juguete personal. Si fuera una chica hermosa, estaría bien, podría tenerla a su lado para reponer su magia. Pero era un hombre, y uno inquieto, además. Él no quería causarse problemas. Basado en su comprensión de Ace y su experiencia personal después de luchar contra él, este chico era terco y era casi imposible someterlo. Los piratas bestia no eran una familia cariñosa. No podían seguirle el juego a Barba Blanca. La personalidad de Ace estaba destinada a no encajar en los piratas bestia. Si abandona a Ace, lo más probable es que la mina de prisioneros consiga un trabajador de SSR, lo cual no tenía importancia para él. Matarlo después de usarlo sería contra la moral, y aún necesitaba usar a este niño, por lo que matar al burro después del molino era un poco irrazonable. En cuanto a comérselo, joder. ¿Quién sugirió esa aterradora idea? Fue demasiado horrible. Daichi rápidamente descartó ese pensamiento. Ace era solo un consumidor de la fruta del diablo, no la fruta del diablo en sí. Dejando de lado si comérselo sería útil, Daichi simplemente no podía aceptar tal acto. Él solo era un mal tipo, no un pervertido. Negocios primero. Daichi miró fijamente a Ace. ¿Quieres salvar a tus compañeros? ¿Qué quieres decir? Ace se puso alerta. Ahora que era prisionero, no había razón para que la otra parte lo dejara ir. Daichi sonrió. Puedo dejarlos ir a ti y a tus compañeros. ¿Cuál es el precio? Ace preguntó con voz profunda. No era un hermano menor ingenuo. Sabía muy bien que todo tenía un precio. Si la otra parte estaba dispuesta a dejarlos ir, debía haber condiciones. Daichi sacó un montón de carteles de recompensa y se los lanzó a Ace. Este es el precio por todos ustedes, unos 400 millones de beris. Permítanme redondearlo, digamos 1.000 millones de beris. 1.000 millones de beris para comprar la vida de toda su tripulación, ¿no les parece un buen trato? ¿1.000 millones de bayas? Ace se quedó sin palabras. No esperaba que Daichi le pidiera que comprara su vida con dinero. Realmente era el estilo de un pirata. ¿Pero qué pasó con los 1.000 millones de bayas? ¿Así se redondea? ¡Qué buen trato, mi culo! Ace estaba lleno de ira. No tengo tanto dinero. No hay problema, puedes escribir un pagaré. Daichi sonrió y sacó el contrato que había preparado hacía tiempo. Ya había enviado gente a vaciar el barco de Ace, así que sabía que no tenía dinero. Lo que él quería era este pagaré. Al pensar en mostrar el pagaré para asustar a esa pobre gente cuando trate con los piratas de Barba Blanca en el futuro, Daichi no pudo evitar sonreír. Paga el dinero primero si tienes agallas. JE. El interés se calculará al 30% anual. Ace se quedó sin aliento. 30% de interés son 300 millones al año. Incluso el rey del préstamo usurero Dufeld no era tan cruel. ¿De dónde sacaría el dinero para devolverlo? Daichi levantó una ceja. ¿Qué? ¿No estás dispuesto? Yo estoy dispuesto. Ace apretó los dientes y estuvo de acuerdo. Ninguna cantidad de dinero era más importante que la vida de sus compañeros. Daichi se rió entre dientes y sacó una cámara Denden Musi. Excelente.
Firma y estampa tu huella de mano. Además, pon el pagaré en el pecho. Necesito tomar algunas fotos como prueba, por si acaso no lo reconoces en el futuro. Hermano Ace, no querrás que fotos tuyas debiendo dinero se difundan por todo el mundo, ¿verdad? Los ojos de Ace estaban vacíos y Daichi lo manipulaba como si fuera una marioneta. Las lágrimas brillaban vagamente en sus ojos. Se acabó. Si esto saliera a la luz, todo el mundo se burlaría de él, especialmente de su familia en la aldea del molino. Esto fue más doloroso que matarlo. Pero había algo aún más cruel. J.E., quítate la ropa también. Deja ya de decir tonterías. ¿Lo haces tú mismo o prefieres que te ayude? ¿Aún quieres salvar a tus compañeros? Las pequeñas perlas rebeldes finalmente cayeron. Ace cerró los ojos con dolor. Diablo, este tipo es definitivamente un diablo. Espléndido. Daichi sostenía una pila de fotografías y las guardaba con satisfacción. A continuación, discutamos la segunda condición. ¿Hay otra condición? Ace miró a Daichi con dolor y enojo. Si no tuviera la piedra prisma marina en sus manos, que le impide usar sus habilidades, definitivamente explotaría ante este bastardo frente a él. Explotar. No te preocupes, esta condición es muy sencilla. La mirada de Daichi era fría. Mata a alguien por mí. ¿A quién? Shogun Orochi. Piratas luchando, el Shogun muriendo violentamente. Y él y Yamato cambiarían el curso de la situación y salvarían el edificio que se derrumbaba. A Kaido sin duda le alegraría mucho oír la noticia. Capítulo 52. Otra víctima del rey estafador. Capital de las Flores, Castillo de Orochi. Había pasado un mes desde la destrucción del grupo de Sutenmaru, y el Shogun Orochi celebraba un banquete como de costumbre. Asistieron todos los dignatarios de clase alta, y Kyoshiro estaba entre ellos. Doji, murmuró Kyoshiro, de pie bajo el castillo Orochi, mirando el cadáver de Doji colgando a lo lejos, con los puños fuertemente apretados bajo sus mangas. Paciencia. Su fracaso al intentar salvar a Doji lo llenó de culpa y enojo, pero dadas las circunstancias, debía priorizar su propia seguridad. Esa noche, se transformó en Uchimitsu Koso y expuso una debilidad durante su batalla con la hija de Kaido, por la cual se había preparado desde hacía mucho tiempo para huir. Un mes había pasado, y nada inusual ocurrió en la capital de las flores, ni Orochi sospechaba de él. Su corazón preocupado finalmente se calmó. Tenía otra misión especial para este banquete. Daichi, exclamó Kyoshiro con intención asesina brillando en sus ojos. Hace apenas unos días, Fukurokuju lo había contactado en secreto para informarle sobre la distribución de los fondos obtenidos tras la represión de los bandidos. El objetivo principal de este banquete era que Daichi entregara el dinero. Orochi lo había hecho acompañarlos para presionar a Daichi. Si éste intentaba quedarse con todo, Kyoshiro debía matarlo. Era exactamente lo que quería. Oye, ¿no es ese Kyoshiro? Una voz lo interrumpió desde atrás. Era Daichi. Kyoshiro sintió una intensa intención asesina, pero su rostro permaneció sonriente. Daichi, mucho tiempo sin verte. De hecho, ha pasado bastante tiempo. Daichi estaba lleno de emoción. Recordaba con gratitud la ayuda de Kyoshiro cuando llegó por primera vez a la capital de las flores, aún lo consideraba inestimable. Jeje, fue solo un pequeño esfuerzo, no hay necesidad de pensarlo mucho, rió Kyoshiro cortésmente, aunque por dentro maldecía. Ese sinvergüenza no solo había estafado su dinero, sino que también se había llevado a las chicas de su negocio. Incluso pagando un cuantioso rescate, su negocio sufrió una grave caída. Sin Komurasaki, que controlaba el fuerte, su establecimiento podría haber cerrado.
Y la gran venganza de Doji. Además de Kaido y Orochi, la persona que más quería matar en ese momento era Daichi. La mirada de Kyoshiro se dirigió a la docena de subordinados detrás de Daichi y a los cofres del tesoro que cargaban sobre sus hombros. Daichi, has preparado un gran regalo para Shogun Orochi. Si es una visita poco frecuente, ¿cómo puedo venir con las manos vacías?, sonrió Daichi, palmeando un cofre. Dentro había casi 300.000 piezas de oro. Tras deducir las recompensas y compensaciones para el ejército que reprimió a los bandidos, quedaban 280.000 piezas de oro. ¿Subimos juntos? Está bien. Dentro del salón de banquetes, canciones y bailes llenaban el aire. Todos los funcionarios de alto rango del país de Wano estaban presentes, con sonrisas mientras felicitaban al Shogun Orochi. Gufufufufu, estoy feliz hoy, dijo Orochi, radiante, imaginando eliminar a dos grandes amenazas, Kyoshiro y Daichi, luchando hasta morir juntos. Kyoshiro ha llegado, los dignatarios se pusieron de pie para recibirlo. Como el hombre más honorable de la capital, solo Orochi estaba por encima de su estatus. Muchos miraron a Daichi con desdén, aunque aliados, los piratas bárbaros eran irracionales y problemáticos. Kyoshiro y Daichi, exclamó Orochi con los ojos brillantes. Los he estado esperando a ambos. Vengan a beber conmigo. Gracias, Shogun Orochi, respondió Daichi, sentándose y observando a todos los presentes. Todos merecían morir. Tras 3 rondas de bebida, Orochi se levantó y dijo: Gufufufufu, hay demasiado ruido aquí. Daichi, vayamos al pasillo lateral a seguir bebiendo. Kyoshiro, ven tú también. Ya que el Shogun me invita, lo seguiré, dijo Kyoshiro. Los 3 llegaron al salón lateral, más tranquilo, con la mesa de vinos ya preparada. Kyoshiro se sentó cruzando las piernas, sonriendo. Shogun, usted y Daichi tienen asuntos que discutir. No me entrometeré. Gufufufufu, como quieras, respondió Orochi, sin insistir. La cuestión del dinero era igual de importante. Ven, bebe. Orochi sirvió vino a Daichi y comenzó la conversación. Daichi, escuché que capturaste a un pirata poderoso. Así es, asintió Daichi. Desafortunadamente, mis subordinados fueron descuidados y permitió que escapara. Escapó, se sobresaltó Orochi, considerando que no era un pirata cualquiera. Gufufufufu, no hablemos de asuntos decepcionantes, rió Orochi, preparando la verdadera discusión. Daichi, ¿qué pasa con el dinero para reprimir a los bandidos? Shogun, vine al banquete precisamente por este asunto, sonrió Daichi y aplaudió. Los subordinados empujaron la puerta con pesados cofres, mostrando el brillo del oro. Gufufufufu, excelente. Orochi aplaudió, señalando que podían irse. Esperar. Daichi levantó la mano. Shogun, aún no hemos hablado del reparto. Aunque se vayan, deben llevarse mi parte. Orochi se dio cuenta de que casi olvidaba la codicia de Daichi. Daichi sacó un ábaco y explicó. Shogun, el costo total fue de 300.000 piezas de oro. Tras deducir 100.000 de capital y gastos, quedan 180.000. Según nuestro acuerdo de 3 por 7, 3 décimas son suyas, 54.000 piezas de oro. Más el capital, 154.000 piezas de oro en total. Acercó el ábaco a Orochi, sonriendo. Shogun, le doy un total de 154.000 piezas de oro. Por favor, revíselo. El rostro de Orochi cambió de inmediato. ¿Te equivocas? ¿Por qué solo me das 3 décimas? No hay error. Daichi respondió serio. Según lo acordado, 3 décimas son suyas,
las 7 décimas restantes se señaló a sí mismo, son mías. Capítulo 53, 53. El banquete se sale de control. Al ver el rostro serio de Daichi, Orochi comprendió que no estaba bromeando, realmente quería quedarse con el 70%. El rostro de Orochi se tornó feroz, fijando su mirada en Daichi. Si el hombre frente a él fuera Kaido, no tendría objeción alguna, incluso lo consideraría apropiado. Pero ¿qué derecho tenía un simple jefe de cartel, un ejecutivo común y corriente que ni siquiera era All-Star, a reclamar más que él? En su alianza, estaba a la par de Kaido, incluso los 3 All-Stars de los Piratas Bestia debían mostrarle respeto. Al igual que Oiranko Murasaki, Queen no tenía derecho a competir con él. Subordinados desafiando a superiores, eso no podía permitirse. Muy bien, los mataré a ambos. Gufufufufufu, esta es la primera vez que yo, como Shogun del país de Wano, sufro una humillación tan grave. Orochi se levantó lentamente, con la intención asesina hirviendo. Onibabansu. Al instante, 11 ninjas del Onibabansu aparecieron, 2 incluso colgando del techo. Sosteniendo sus herramientas ninja, aguardaban únicamente la orden de Orochi para atacar a Daichi en masa. La atmósfera se volvió tensa de repente. Daichi. Kyoshiro se levantó y caminó hacia la mesa de vino, sonriendo, somos aliados de los piratas bestia desde hace muchos años. No dejemos que un poco de dinero dañe nuestra armonía. Mientras hablaba, su mano derecha rozaba silenciosamente la funda de su espada, listo para atacar. Como el leal perro de Orochi, debía actuar en ese momento, ya fuera para mediar o para combatir. Kyoshiro entrecerró los ojos, mirando a través de las rendijas al asesino Orochi. Su última preocupación desapareció, no parecía una actuación. Orochi realmente quería matar a Daichi, lo que significaba que nadie había descubierto su identidad. Solo le quedaba hacer su deber como Kyoshiro. Sonido metálico. Con el pulgar, Kyoshiro extendió una sección de su reluciente espada, amenazando con una sonrisa, Daichi, ¿qué tal si dividimos los fondos para la supresión de bandidos al 50% esta vez? ¿Dividido al 50 y 50? Daichi sonrió entre dientes, sirvió un cuenco de vino y, de repente, lo volcó sobre la cabeza de Kyoshiro. ¿Quién crees que soy? Su mirada era helada. Un simple jefe se atreve a decirme qué hacer. Kyoshiro quedó atónito. Nunca esperó que Daichi rompiera el protocolo y se mostrara hostil. ¿No debería intentarse evitar el conflicto y dar un paso atrás? ¿Realmente quería iniciar una guerra? No podía entender el beneficio para los piratas bestia. Bastardo, ¿cómo te atreves a humillar a Kyoshiro? Orochi rugió de ira. Onibabansu, mátalo. Sí. Los ninjas atacaron sin dudar. Shuriken, hoces, bombas, una lluvia de herramientas ninja voló hacia Kyoshiro. ¿Qué? Kyoshiro abrió los ojos sorprendido, estaba concentrado en Daichi y nunca imaginó que lo atacarían. Desenvaina la espada. Clank, clank, clank. Espadas y herramientas chocaron ferozmente, creando chispas por doquier. Cuando el ataque cesó, el suelo bajo Kyoshiro estaba cubierto de herramientas destrozadas y muchos shuriken incrustados en su cuerpo. La sangre corría por su frente. Kyoshiro miró al Onibabansu que lo rodeaba, luego a Orochi. No necesitaba explicaciones, había sido expuesto. La división del botín, cuidadosamente planificada, buscaba matarlo. Orochi, furioso, lo señaló con las manos temblorosas. Kyoshiro, nunca pensé que fueras vasallo de Kozuki Oden. ¿Tienes algo que decir? ¿Defensa? No subestimes a un samurái Kozuki.
Kyoshiro supo que la situación había cambiado. Se arrancó el tupé ridículo y se quitó la prenda superior, mostrando el escudo familiar en su espalda. Después de 15 años, finalmente podía enfrentar al mundo como samurái Kozuki. Es el escudo de la familia Kozuki. Los ninjas susurraron sorprendidos. Aunque tenían información, no querían creer que Kyoshiro fuera un espía de Kozuki. Durante 15 años, reprimió su odio, sirviendo a Orochi sin mostrar debilidad. Orochi rugió con cara feroz. Mátalo. Mátalo por mí. Sí. Los ninjas atacaron de nuevo. Fujin fue el primero, pateando el techo, manos cruzadas, espada lista para cortar a Kyoshiro. Morir. Sonido metálico. La hoja voló hacia el cielo. Fujin cayó pesadamente tras Kyoshiro, con una enorme línea de sangre en el pecho, sus espadas gemelas también fueron cortadas. No os apresuréis, coordinad los ataques. Fukurokuju ordenó a los demás, sudando en la frente. Shuriken de flor de cerezo. Chome lanzó un gran número de shuriken. Kyoshiro se retiró rápidamente, colocando una mesa larga como escudo y levantando la espada para bloquear un gancho que venía de otro lado. Pum, pum, pum. La mesa quedó cubierta de shuriken. La espada de Kyoshiro quedó enredada en la cadena del gancho, con fuerza arrastró al ninja y lo estrelló contra Chome. ¡Bah! Auge. El suelo se hizo añicos. A lo lejos, Daichi observaba con los brazos cruzados. Tan inútil. Varios Onibabansu ya no podían combatir, lo que dificultaba retener a Kyoshiro. Era superior al nivel de Tobi Roppo, enfrentarse a un All-Star como Jack no sería un problema. Confiar solo en el Onibabansu era demasiado. Orochi, escondido tras una pantalla, vio la desventaja y gritó a Daichi. Daichi, detén rápidamente a Kyoshiro. Shogun, según nuestro acuerdo, solo debo evitar que Kyoshiro escape del castillo de Orochi. No soy responsable de nada más. Daichi se negó con frialdad. No te preocupes, los fuertes del país de Wano estaban en el salón de banquetes contiguo, pronto descubrirían el alboroto. Kyoshiro era fuerte, pero su resistencia acabaría eventualmente. Tú. Orochi estaba ansioso. Los samuráis a su lado eran inútiles comparados con el Onibabansu, agotar a Kyoshiro sería costoso. Fukurokuju, reúne rápidamente a los samuráis. Comprendido. Dentro del salón de banquetes, los funcionarios de alto rango aún disfrutaban de bebidas y entretenimiento, sus risas y la música de las geisas enmascaraban la conmoción en el pasillo lateral. Hasta que apareció el mensajero. Asesino. Kyoshiro es un samurái Kozuki que intenta asesinar al Shogun. Todos, al pasillo lateral, ahora. ¿Qué? Los funcionarios quedaron atónitos, luego estalló el caos. El líder del equipo de patrulla se levantó y corrió al pasillo lateral. Al abrir la puerta, una llama abrasadora los envolvió. Puño de fuego. Capítulo 54, Puño de fuego. Auge. El costado del castillo de Orochi explotó, se elevó una densa columna de humo, y el repentino estruendo atrajo la atención de los habitantes de la capital de las flores. Al ver el espeso humo proveniente del castillo, todos quedaron atónitos, incapaces de creer lo que veían. Esa era la mansión de Shogun Orochi. En el siguiente instante. Sonido metálico. Con un corte masivo, el castillo de Orochi se partió por la mitad y la parte superior se deslizó hacia abajo por el espacio dejado por el golpe. Retumbar. El polvo se elevó hacia el cielo. ¿Qué pasó?
¿Kozuki regresó? Date prisa, el Shogun está en peligro. Los ciudadanos estaban emocionados, deseando la muerte de Orochi, mientras que los samuráis leales corrían aterrorizados al castillo. Si Orochi moría, ellos tampoco tendrían buen final. En ese momento, en el salón de banquetes del castillo de Orochi, el techo había desaparecido y las llamas ardían por todas partes. Los piratas de las bestias que asistían al banquete con Daichi se quitaron los disfraces, revelando sus verdaderos rostros, y detuvieron a los samuráis que apoyaban a Orochi. Piratas de Spad. Todo el cuerpo de Ace ardía, bloqueando el único camino hacia el pasillo lateral. Al ver a un samurái abalanzarse, su puño se encendió de nuevo. Puño de fuego. Los samuráis gritaban mientras eran reducidos a cenizas. La tripulación pirata, compuesta por apenas una docena de personas, se erguía como una muralla, repeliendo a los samuráis que atacaban una y otra vez. Pero los samuráis seguían llegando sin cesar. Reúne rápidamente a todos los samuráis de la patrulla, rugió el líder, escondiéndose detrás de un pilar. Nadie esperaba que, en el momento crítico en que Orochi era atacado, piratas externos se infiltraran en el castillo con una fuerza tan abrumadora. La situación se había salido completamente de control. Los piratas Spad despejaron el camino para Ace. Ace, déjanos esto a nosotros, ve tras Orochi. Ace miró a sus compañeros, luego se giró y corrió hacia el pasillo lateral. Su misión, eliminar a Shogun Orochi. Si Daichi le hubiera pedido matar a otros, habría dudado, pero Orochi no merecía compasión. Durante su estancia en la aldea Amigasa, se enteró de las maldades de Orochi, esa escoria no merecía ser rey. Orochi. Gracias a la apertura del castillo, la vista quedó despejada. A decenas de metros, Ace divisó a Orochi y saltó hacia él sin dudar. Puño de fuego. ¡Wow! Antes de que Orochi pudiera reaccionar, fue envuelto por llamas abrasadoras, gritando mientras su cuerpo se carbonizaba y humeaba. Fukurokuju, enfrentando a Kyoshiro, vio la escena y su expresión cambió drásticamente. Ignorando a Kyoshiro, bloqueó de inmediato el paso de Ace. ¿Quién eres? Mi nombre es Ace y estoy aquí por la cabeza de Orochi. Ace anunció su nombre, y varios shuriken perforaron su cuerpo, dejando agujeros en su pecho. Las llamas lo sanaron de inmediato. El rostro de Fukurokuju se tensó. Un usuario de logia. Como capitán del Onibabansu, no era ignorante, inmediatamente reconoció a Ace como un usuario de logia. Logia representaba poder. Atacar mientras alguien habla, qué grosero. Ace sonrió, formando un gesto de pistola con las manos, y de sus dedos brotaron densas chispas. Dispara el arma. Van, 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 van. Fukurokuju corrió hacia un lado, perseguido incansablemente por las balas de fuego. Mientras huía, formó sellos manuales. Ninpo, galletas para el lóbulo de la oreja. Sus largos lóbulos se crisparon y se dispararon hacia Ace, atándolo como cuerdas. ¿Qué clase de movimiento extraño es este? Ace observó los lóbulos que lo rodeaban, atónito, era la primera vez que veía algo así. ¿Ninjutsu? Su cuerpo brilló con luz rojo anaranjada. Pilar de fuego. Una columna de fuego se elevó al cielo. Ah, mis lóbulos de las orejas. Fukurokuju gimió mientras solo la mitad de sus lóbulos sobrevivió, el resto fue consumido por las llamas. Más que el dolor físico, el golpe mental fue devastador, décadas de práctica en ninjutsu y su técnica más poderosa, los rompelóbulos de oreja, habían sido destruidos. Puntos de luz verde esmeralda lo rodearon. Luciérnaga, muñeca ardiente. Boom, boom, boom.
Explosiones abrasadoras cubrieron a Fukurokuju, que cayó carbonizado al suelo. Uf. Ace soltó un suspiro largo, su estado de ánimo reprimido se evaporó, sintiéndose renovado. Ser derrotado misteriosamente por Daichi le había hecho dudar de sí mismo, pero ahora, derrotando fácilmente a un ninja, su confianza se disparó. Así está mejor. Estaba destinado a ser famoso en todo el mundo, el hombre más fuerte. Su derrota anterior no fue culpa suya, sino del bastardo que lo venció. Después de salir del país de Wano, desafiaría a los otros 4 emperadores empezando por Barba Blanca. Mientras pensaba en sus planes, Ace sonrió confiado y persiguió a Orochi, que huía frenéticamente. «Detente ahí. No, no te acerques más». Orochi, asustado, huía. Aunque era usuario de la fruta del diablo, no había entrenado seriamente y no era hábil en combate. Incluso Fukurokuju había sido derrotado. Kyoshiro, Daichi, dinero nada importaba. Solo quería sobrevivir. Era el más noble shogun del país de Wano. «Alguien, ayúdeme». Las lágrimas corrían por su rostro, pidiendo ayuda desesperadamente. Cuando unas cortesanas aparecieron, la sorpresa llenó los ojos de Orochi. Aunque 100 o 1000 veces más débiles que él, ahora eran su salvación. «Venid, muchachas, detened al asesino detrás de mí». Las cortesanas lo miraron fríamente, y algunas sonrieron burlonamente. «Ustedes, todos ustedes». Los ojos de Orochi se apagaron. Antes intentaban complacerlo, ahora eran completamente ajenas. «Nadie te salvará». Ace, con su puño ardiente, apareció ante Orochi. «He oído las historias de este país. Un sinvergüenza como tú, ni morir 10.000 veces compensaría tus pecados. ¿Te atreves a criticarme?». Orochi se transformó, actuando como loco, y sus 8 cabezas mordieron a Ace. «Te comeré». Ace lo miró frío, con el puño cerrado. «Vete al infierno con tus pecados». Puño de fuego. Lo estás viendo en su audionovelas. Recuerda que puedes unirte como miembro ya sea en Patreon o en YouTube. Capítulo 55. Home Run. En el centro del caótico salón de banquetes, Kyoshiro estaba cubierto de sangre, y a su alrededor, los ninjas de Onibabansu yacían en charcos de sangre. Como se esperaba del mejor espadachín de la capital. Daichi, que estaba sentado en un cofre del tesoro, se puso de pie y aplaudió sin contenerse, luego extendió la mano y sacó la gran espada que estaba atrapada a su lado. «Solo quedamos nosotros 2 aquí». Gudraton Daichi. Kyoshiro miró fijamente a Daichi. Comparado con el Onibabansu, el hombre frente a él era aún más problemático, no solo por su fuerza, sino también por su astucia. El hecho de que se atreviera a quedarse allí significaba que estaba seguro de poder matarlo. Además, su identidad expuesta estaba estrechamente vinculada a Daichi. Había una pregunta que debía hacer claramente. Kyoshiro calmó su respiración agitada y preguntó con calma. «Daichi, ¿cómo descubriste mi identidad? ¿Recuerdas nuestro primer encuentro?». Daichi respondió sin expresión: «Ese samurái Kozuki que te entregué, lo dejaste ir, ¿no?». «Así que eso es todo». Una pequeña pista fue suficiente para hacerle sospechar de su identidad y luego, aplastando bandidos, lo condujo a una trampa. Kyoshiro esbozó una sonrisa amarga. Se enorgullecía de ser inteligente, pero un pirata lo había engañado. Pero esto fue realmente bueno. Solo él mismo había revelado su identidad. Y Yori salió ilesa. Incluso si muriera en combate, no había necesidad de preocuparse por la seguridad de Iyori. Iyori era muy inteligente y seguramente sabría cuidar de sí misma. La carga más grande que había en su corazón fue aliviada.
Kyoshiro respiró profundamente, retrocedió medio paso para adoptar una postura y lentamente levantó la afilada hoja manchada de sangre con ambas manos. Daichi también levantó su gran espada. Al momento siguiente, la mirada de Kyoshiro se agudizó, blandió su espada, desatando un feroz corte, luego, sin siquiera mirar el resultado, inmediatamente se giró y corrió salvajemente. Escapar. Aunque realmente quería matar a Daichi, lo más importante en ese momento era escapar, porque todavía llevaba una misión importante sobre sus hombros. Debía proteger a la princesa Iyori y esperar la batalla decisiva 5 años después. Para ello, incluso abandonar la dignidad de samurái estaba bien. Al igual que hace 15 años, abandonó todo y humildemente presionó su frente contra el talón de Orochi. Grieta. El suelo de delante se agrietó de repente. ¿Qué? La expresión de Kyoshiro cambió al instante. Al percibir el ataque, detuvo su avance y retrocedió rápidamente para distanciarse. Al momento siguiente, con un estruendo, un enorme pilar de piedra se elevó del suelo, alzándose como una pequeña montaña frente a él, bloqueando completamente su camino. ¿Cómo es eso posible? Kyoshiro quedó completamente impactado. Sabía que Daichi poseía el poder de manipular la tierra, pero comparado con la escala anterior, no estaba al mismo nivel. Ese tipo se había vuelto más fuerte otra vez. No puedes escapar, Kyoshiro. Daichi cogió su gran espada y caminó paso a paso hacia Kyoshiro, diciéndole con frialdad. Abandona tus fantasías irrealistas. Antes de venir, envié a mis subordinados al Distrito Rojo. ¿Sabes lo que eso significa? ¿Te refieres a...? Kyoshiro se giró horrorizado, con las pupilas temblando. Daichi levantó su gran espada y apuntó a Kyoshiro. Lucha contra mí con todas tus fuerzas y te daré una muerte digna. Kyoshiro se quedó en silencio durante unos segundos, luego levantó su espada en respuesta. Lo siento, Iyori. Denjiro no puede regresar. Castillo de Orochi, otro lado. Los mataré a todos. Orochi estaba cubierto de llamas, solo quedaba su última cabeza de sus 8, las demás estaban todas quemadas hasta convertirse en carbón. Sabía que su muerte se acercaba, pero en su corazón solo quedaba odio, odio por Kozuki, odio por la gente del país de Wano e incluso odio por Kaido. ¿Por qué? ¿Por qué no vino a salvarlo? Orochi mordió a Ace, con los ojos desorbitados. Gufufufufufu, no subestimes el rencor de la familia Kurosumi. Aunque muera, los arrastraré a todos conmigo. ¡Qué asco! Ace sacó la daga de su cintura y saltó hacia la cabeza de Orochi. El destello de la espada destelló y desapareció. Pum, pum, pum. La última cabeza de Orochi cayó rodando. Ace recogió la cabeza de Orochi y corrió de inmediato al campo de batalla del salón de banquetes. Tras reunirse con sus compañeros, sostuvo la cabeza de Orochi en su mano. Esta escena conmocionó a todos los samuráis. La cabeza del Shogun Orochi. Orochi ha sido asesinado. ¿Cómo pudo pasar esto? Con la muerte del Shogun Orochi, todo el país de Wano sufriría un terremoto. Si no se gestionaba adecuadamente, el país de Wano se enfrentaría a una reorganización importante. Además, cuando Kaido regrese, si investiga la muerte de Shogun Orochi, ninguno de ellos escapará de la responsabilidad. Los enviarían a la mina de prisioneros. Orochi fue asesinado por mí. Ace levantó la cabeza de Orochi. Escuchen atentamente, soy Porgas de Ace, capitán de los piratas Pad, y soy el hombre que se convertirá en el más fuerte del mundo. Tras un breve silencio, los corazones de los samuráis se conmovieron por completo. Su agarre en las espadas se fue debilitando poco a poco, y el sonido de las espadas cayendo al suelo resonó uno tras otro. Con el Shogun Orochi muerto,
¿Qué sentido tenía resistirse? Y lo más importante, temían al pirata que tenían delante. Todos, a un lado. En ese mismo momento se produjo un disturbio. Apareció una muchacha de cabello plateado que llevaba un garrote con púas. Es Yamato, la hija de Kaido. ¿Qué quiere hacer? ¿Podría ser qué? Los samuráis se miraron el uno al otro. Los miembros de los piratas Pat vieron aparecer a Yamato y sus expresiones cambiaron drásticamente, uno por uno, se escondieron temerosamente detrás de Ace. Esto es malo, Ace. Esa chica es un monstruo. Gion y Ace, huyamos rápido. Ace se quedó atónito, mirando a sus compañeros confundido. ¿Esa chica es muy fuerte? Tener miedo así. Jeje, vaya panda de inútiles. Ace levantó la comisura de su boca, sonriendo con confianza. No te preocupes, yo me encargaré de ella. Eso no es lo que queríamos decir, Ace. Los miembros de la tripulación estaban ansiosos. Habían experimentado personalmente la fuerza de la chica de cabello plateado. Si se descontrolaba, sería demasiado tarde para escapar. Debes tener fe en mí. Ace se frotó los puños y caminó hacia Yamato. Mírame mientras la golpeo. Los miembros de la tripulación intercambiaron miradas, viendo la impotencia y la preocupación en sus ojos. Una vez que Ace tomó una decisión, fue imposible hacerle cambiar de opinión. Lo siento, llego un paso tarde. Yamato llegó al frente de los samuráis, enfrentándose directamente a todos los piratas Pad, levantando su garrote con púas y apuntándolo hacia Ace, que caminaba hacia ella. Daichi le había ordenado que esperara a que Orochi muriera antes de salir. Su única misión era derrotar a los piratas que asesinaron a Orochi, especialmente a su líder, Haz del Puño de Fuego. Daichi también se lo había dicho específicamente. Golpea fuerte, golpea para matar. Tienes que ir con todo. Trata a tu oponente como a tu padre a quien vencer. Sin reservas. ¡Ay! Yamato rugió, sus dientes gradualmente se volvieron afilados, sus manos se convirtieron en garras afiladas. Una cola esponjosa se extendió desde detrás de sus nalgas y cintas de llamas de color azul hielo aparecieron en su cuerpo. Zoan mítico, modelo de fruta perro, Okuchi no Makami. Además, Aki completamente desatado. Todo el cuerpo de Yamato estalló con asombrosas fluctuaciones de Aki, agarrando su garrote con púas heladas con ambas manos, y llamas de hielo azul ardieron en sus ojos. Este es el territorio de mi padre y no permitiré bajo ningún concepto que causes problemas aquí. Si tienes agallas, ven a por mí. El espíritu de lucha de Ace aumentó y llamas calientes se encendieron en su cuerpo. Podía sentir que la chica frente a él era fuerte. Pero esto era exactamente lo que él quería. Solo derrotando a oponentes fuertes podía sentir su propio valor. Le demostraría su fuerza a ese demonio. Llamas se encendieron en su puño. Toma esto, Fi. Estallido. El garrote con púa se incrustó en la cara de Ace. Shinsoku Akuhaku. Paso divino serpiente blanca Dash. Un rayo de luz roja voló hacia el cielo, brillando como una estrella. Timbre. La estrella desapareció. Los miembros de los piratas Pad alzaron la vista al cielo, viendo a su capitán desaparecer en el horizonte. Quedaron atónitos un momento, y luego, temerosos, se cubrieron la cabeza. Capitanas. Sabían que esto pasaría. Correr. No hay camino hacia adelante. Entonces salta hacia abajo. Te romperás las piernas. Romperse las piernas es mejor que morir.
Los miembros de los piratas Pat corrieron hacia el borde del castillo de Orochi sin mirar atrás, saltando directamente desde el castillo de Orochi de 100 metros de altura. ¡Ar! ¡Mis piernas! Capítulo 56. Muerte. El Shogun Orochi fue asesinado, los piratas furiosos fueron derrotados por Yamato y solo quedó un último campo de batalla dentro del ruinoso castillo Orochi. Daichi contra Kyoshiro. Cuando los samuráis llegaron al campo de batalla y vieron a los dos enfrentándose, junto con las grietas y rocas gigantes esparcidas por todas partes, no pudieron evitar quedarse sin aliento. ¡Qué fuerte! El castillo de Orochi estaba a punto de ser destrozado por ellos dos. ¡Jajajaja, qué emoción! Daichi no usó sus habilidades deliberadamente, sino que confió en su fuerza física para enfrentarse a Kyoshiro, blandiendo salvajemente su pesada espada. Chocaron espadas y volaron chispas. Este monstruo. Kyoshiro, con el cabello desordenado, se defendió desesperadamente, su mano que agarraba la espada temblaba, mostrando signos de cansancio. El alcance del espadón era inmenso. Incluso con Rayo prediciendo la dirección del ataque, era difícil esquivarlo por completo, y sin darse cuenta, se convirtió en una competencia de fuerza. Esto fue extremadamente malo para él. Si la batalla continuaba así, quien perdiera su resistencia primero caería en una situación fatal, pero la condición de Daichi no mostraba signos de declive. Cada golpe era poderoso y pesado, con una fuerza destructiva asombrosa. Kyoshiro ya respiraba con dificultad. Además, la fuerza de Daichi superó con creces sus expectativas. En su memoria, Daichi solo tenía el nivel de un headline, pero el poder que mostraba ahora estaba a la altura de un All-Star. ¿Qué le había pasado a este hombre en tan solo unos meses? ¿Cómo pudo su fuerza crecer tan rápido? Kyoshiro se deslizó hacia atrás más de 10 metros y después de estabilizarse con fuerza, inmediatamente blandió su espada, enviando un corte en forma de arco hacia Daichi que lo perseguía. Eso es inútil. El brazo izquierdo de Daichi estaba envuelto en haki y rechazó directamente el corte. Tras haber luchado contra samuráis en numerosas ocasiones, comprendía su estilo de lucha. En comparación con los vistosos cortes voladores, sus métodos de matar se centraban más en el combate cuerpo a cuerpo. Una gran razón para esto fue que la espada podía llenarse con haki para aumentar su letalidad, mientras que el poder de los cortes voladores era relativamente fijo, lo que dificultaba llenarlo con haki. Por lo tanto, si Kyoshiro quería matarlo, tenía que pelear en espacios cerrados y usar poderosas técnicas de espada, pero usar técnicas específicas a menudo requería tiempo para cargarse, tal como Zoro posando. Sigue atacando. ¿Quién sería tan tonto como para esperar a que el oponente pose y desate una técnica asesina? En el breve momento en que fue distraído por el corte, Kyoshiro ya había envainado su espada y se había inclinado hacia adelante, adoptando una postura de corte desenvainado. El Iai era una habilidad básica que todos los samuráis del país de Wano debían dominar. Todos la conocían, y el método para contrarrestarla también era sencillo. Daichi sonrió y, sin dudarlo, lanzó su gran espada. La gran espada giró mientras volaba hacia Kyoshiro. Kyoshiro lo esquivó inmediatamente. Con un boom, los ladrillos y las piedras detrás de él explotaron. Su técnica de espada fue interrumpida nuevamente. Kyoshiro se sentía tan frustrado que quería escupir sangre. El hombre frente a él parecía ver a través de él, interfiriendo siempre en el momento justo, y su estilo de lucha era completamente impredecible. Puños, pies, espadas, todo lo que tenía lo usaba. El suelo temblaba. Kyoshiro levantó la vista rápidamente al ver a Daichi cargando con furia, y desenvainó su espada para arremeter. Ahora que su oponente no tenía espada en la mano, no pudo defenderse de su ataque. La espada atravesó la palma de Daichi y salpicó sangre. Kyoshiro estaba asombrado, no esperaba que Daichi ignorara por completo la herida y usara su mano para bloquear su espada.
Daichi sonrió salvajemente y usó fuerza, empujando violentamente su palma hacia adelante a lo largo de la hoja hasta que llegó a la empuñadura. Sus 5 dedos se agarraron instantáneamente a la mano que sujetaba la espada de Kyoshiro. «Te tengo». Daichi atrajo a Kyoshiro hacia él, mientras su frente lisa estaba llena de haki, golpeando ferozmente el rostro de Kyoshiro. Cabezazo de rinoceronte. Golpe directo. Los ojos de Kyoshiro se pusieron en blanco, su rostro estaba cubierto de sangre, incluso sus rasgos estaban distorsionados por el impacto. Incluso con la defensa de rayo, quedó inconsciente momentáneamente. Cuando Kyoshiro recuperó la conciencia, su preciada espada había sido tomada por su oponente y su cuerpo fue forzado a un callejón sin salida, sin poder escapar. El siguiente es mi combo de ejecución. Daichi sacó la espada de su mano y la arrojó a un lado, luego sonrió y extendió ambas manos, agarrando la cintura de Kyoshiro y levantándolo, para luego golpearlo fuertemente contra el suelo. Golpe feroz del tigre. Auge. El cuerpo de Kyoshiro rebotó, escupiendo una bocanada de sangre. Codo de roca. Un codo con forma de roca se hundió en su abdomen. Lanzamiento de hombro de diamante. Su cuerpo fue levantado y saltó por los aires, luego su cabeza se estrelló contra el suelo. Golpe de relevo aéreo de buitre. Rueda de fuego del infierno. Movimiento asesino definitivo, Piledriver espiral. Después de un combo de ejecución completo, Kyoshiro yacía en el suelo como un montón de barro, sin un solo hueso de su cuerpo intacto. Daichi levantó sus fuertes brazos. Aplausos para mí. Los samuráis se quedaron atónitos por un momento, pero luego comprendieron rápidamente el significado de Daichi. 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 Vítores de alabanza resonaron por todo el castillo de Orochi. A Kyoshiro le quedaba un último aliento, con la mirada apagada y sin vida. Antes de luchar contra Daichi, ya conocía su destino. Luchó por girar la cabeza, su boca se movía pero no podía hablar, su mirada hacia Daichi estaba llena de súplica. No la mataré. Daichi habló con frialdad. Él sabía exactamente lo que Kyoshiro quería decir, Kozuki y Yori. No planeaba matar a Kozuki y Yori, pero tampoco dejarla ir. Esa mujer aún tenía un gran valor. Kyoshiro cerró los ojos con dolor. Para la princesa y Yori caer en manos del oponente podría ser más aterrador que la muerte, y como sirviente, él no tenía poder. Daichi chasqueó los dedos y una enorme púa de piedra salió disparada del suelo, perforando el pecho de Kyoshiro y empalándolo hacia el cielo. Se acabó. Daichi caminó hacia el samurái y le ordenó con frialdad. Exhiban el cadáver de Kyoshiro al público y publiquen un periódico y el obituario del Shogun. Kyoshiro intentó tomar el puesto del Shogun, trabajó con el pirata As del Puño de Fuego para asesinar al Shogun Orochi y ahora ha sido ejecutado. ¿Lo entiendes? Comprendido. Los samuráis estaban aterrorizados, como cigarras en invierno, y no se atrevían a expresar ninguna objeción. Daichi asintió y continuó dando órdenes. Limpiad este lugar y notificad a los daimyo y a los funcionarios de todas las provincias del país de Wano que se reúnan en el castillo de Orochi dentro de 3 días al mediodía para una reunión sobre el sucesor del Shogun. Sí, Daichi. El samurái accedió rápidamente, incluso el jefe del samurái actuó como el avestruz, sin atreverse a pronunciar una sola palabra sin sentido. Daichi se estiró y luego le hizo una seña a Yamato. Vamos, vámonos a casa. Oh. Yamato siguió a Daichi saltando. Ahora estaba súper feliz. El Shogun Orochi, quien había asolado el país de Wano, había muerto, lo que significaba que su deseo de abrir el país de Wano estaba casi cumplido. Y sin Shogun Orochi, la gente de las distintas provincias seguramente viviría buenas vidas.
Daichi miró a la chica. ¿Cómo está Fire Fest? Lo mandé a volar. ¿Lo enviaste a volar? Daichi frunció el ceño. ¿A dónde voló? Yamato negó con la cabeza vigorosamente, señalando al cielo lejano. ¿No me dijiste que lo diera todo? Así que puse toda mi fuerza, e inesperadamente, un golpe envió a ese tipo fuera de la vista. Los ojos de Daichi se oscurecieron. Su intención original era que Yamato se desempeñara bien frente a la gente y ganara algo de popularidad, pero esta chica realmente no sabía cómo adaptarse en absoluto. Ah, mi corazón está tan cansado. Capítulo 57, 57. Se cometió seppuku, ¿verdad? Extra. Extra. Menos de medio día después de la muerte del Shogun Orochi, el obituario se difundió por todo el país de Wano, asombrando a los habitantes de todos los pueblos que aún no habían cenado. Después de confirmar que la noticia era cierta. Ja ja ja. Bebamos esta noche. Anciana, saca la comida guardada, agreguemos un plato para celebrar. Hace mucho tiempo que no me sentía tan feliz. Los gons y los tambores rugieron, los petardos estallaron y risas alegres resonaron por todos los pueblos, como si el Festival del Fuego anual hubiera llegado temprano. Castillo Akumai, sitio de construcción. Tonoyasu y Yogoro se sentaron juntos, bebiendo pequeñas tazas de sake, con expresiones increíblemente complejas, una mezcla de felicidad y tristeza, así como asombro y preocupación. Nunca esperé que ese pirata derrotara a Shogun Orochi sin derramar una sola gota de sangre. Aunque el periódico afirmaba que el pirata había matado a Shogun Orochi, ambos hombres fueron lo suficientemente inteligentes como para deducir la verdad subyacente. Cuando Daichi les informó por primera vez de su intención de eliminar a Shogun Orochi y tomar su lugar, su suposición inicial fue que Daichi aumentaría su fuerza en secreto y eventualmente se involucraría en una batalla directa con él. Aunque esto pudiera corresponder al estilo de un pirata, inevitablemente lo marcaría con la vergüenza de traicionar a un aliado, lo cual, para un samurái que valoraba la rectitud, sería un acto absolutamente vergonzoso. ¿Cómo podría alguien entonces atreverse a luchar por él en el futuro? Nunca imaginaron que Daichi no solo evitaría una confrontación directa con Shogun Orochi sino que también se convertiría en el héroe que cambiaría el rumbo. Akumai, Asura Doji, Kyoshiro. Ahora que los acontecimientos estaban claros, a excepción de la llegada de Fire Fest un factor impredecible, todo lo demás probablemente estaba dentro de los cálculos de Daichi. La generación más joven es realmente impresionante. Yogoro suspiró. En términos de estrategia y coraje, admiraba sinceramente a Daichi, pero desde su propio punto de vista sentía más preocupación y miedo. En 5 años, sería el momento previsto por la profecía de Toki-sama, cuando el clan Kozuki regresaría con refuerzos para luchar contra Kaido hasta la muerte. A los piratas bestia no les faltaba fuerza. Lo que les faltaba era un estratega como Daichi que pudiera controlar la situación general. Con Daichi presente, el clan Kozuki estaría en peligro. Yogoro y Tonoyasu intercambiaron miradas, viendo la impotencia, la amargura y la inquietud en los ojos del otro. El país de Wano estaba ahora firmemente en manos de ese hombre, y su futuro dependería enteramente de su voluntad. Hoy es un día feliz, no pensemos demasiado en el futuro. Tienes razón, bebamos. 3 días pasaron en un instante. Castillo de Orochi. Como la parte superior del castillo de Orochi había quedado reducida a ruinas durante la batalla, el lugar de reunión del daimyo y los funcionarios se estableció en el salón del primer piso. Incluso antes del mediodía, la sala estaba repleta de dignatarios y nobles, incluidos funcionarios de varios pueblos y representantes de algunas familias nobles. Como el trono del Shogun estaba en juego, no podían no asistir en persona.
Antes incluso de que comenzara la reunión, funcionarios y familias nobles de varios pueblos comenzaron a tomar partido. Entre ellos, 5 daimyo eran particularmente notables, con un comportamiento bastante arrogante y cada uno rodeado de numerosas familias nobles. Según la tradición, después de la muerte de un shogun, si no había heredero, el siguiente shogun sería elegido entre los daimyo. Habitación lateral. Todos los miembros del Onibabansu estaban presentes, excepto su capitán, Fukurokuju, que había resultado completamente quemado. Tras 3 días de tratamiento, pudieron moverse con normalidad. Daikoku, con rostro severo, se arrodilló ante Daichi y le informó. Daichi-sama, todos los daimyo y funcionarios de las distintas aldeas han llegado. MMM. Daichi asintió con calma, su mirada examinando al Onibabansu. No murió ni uno, como las cucarachas. En efecto, para matar a alguien, hay que esparcir sus cenizas. Es nuestro turno de hacer acto de presencia. Hall del primer piso. Daichi apareció con Yamato. La atención de todos se centró en ellos, y cuando vieron al Onibabansu detrás de los dos, sus expresiones cambiaron involuntariamente. Los Onibabansu siempre habían sido leales solo al shogun, así que ¿por qué seguían a un pirata? ¿Acaso los Onibabansu pretendían jurarle lealtad? Además, ¿por qué el pirata estaba parado en la posición principal? Todos, bienvenidos al castillo de Orochi. Daichi observó la sala, observando las reacciones de todos. Era evidente que estos sinvergüenzas no querían verlos ni a él ni a Yamato. Buscando la muerte. Daichi curvó los labios y empujó al aturdido Yamato hacia adelante. Los he invitado a todos hoy para anunciar que el próximo shogun del país de Wano será Yamato, hija de Kaido. ¿Alguien tiene alguna objeción? Una declaración directa y sencilla. Todos se quedaron paralizados y luego estallaron en un alboroto. Absurdo. El daimyo de Kibi se adelantó furioso, preguntando con furia. ¿Cómo se le puede dar el puesto de shogun a un pirata que no sabe nada? Gobernar un país no es guerra. Requiere sabiduría. Así es. Incluso si es hija de Kaido, no puede ignorar las leyes y regulaciones. Los otros daimyo también dieron un paso adelante. Antes habían asumido plenamente que el puesto de shogun nacería entre ellos, pero de repente apareció alguien para interceptarlo. ¿Cómo pudieron tolerar esto? Siempre habían soñado con convertirse en shogun. Daichi miró fijamente al daimyo, una sonrisa malvada apareció en su rostro. Originalmente había planeado encontrar una excusa para iniciar una pelea, pero estos tontos no pudieron quedarse quietos y saltaron ellos mismos, ahorrándole muchos problemas. Daichi no se apresuró, en lugar de eso volvió su mirada hacia el Onibabansu. Daikoku inmediatamente dio un paso adelante y declaró. El cuerpo ninja del país de Wano, los 5.000 miembros del Onibabansu, están dispuestos a jurar lealtad al shogun Yamato. MMM. Daichi asintió levemente y su mirada tranquila se volvió hacia el líder de la patrulla. No había ninguna amenaza, ni ninguna expectativa. Pero cuanto más tranquila era su mirada, más latía el corazón del jefe de patrulla. A diferencia del insensato daimyo, él había presenciado personalmente la crueldad del hombre que tenía delante. Si no declaraba su postura ahora, probablemente ni siquiera vería el sol al día siguiente. El líder de la patrulla se rindió rápidamente. Segundo eso. Los 5.000 samuráis del escuadrón de patrulla del país de Wano jurarán lealtad al shogun Yamato de ahora en adelante. El Onibabansu y el escuadrón de patrulla. Los 2 ejércitos más fuertes del país de Wano juraron lealtad simultáneamente a Yamato, lo que significó que el nombramiento de Yamato como shogun era una conclusión inevitable. Daichi asintió con satisfacción, mirando a los 5 daimyo con una sonrisa.
¿Qué estabas diciendo hace un momento? Los daimyo quedaron completamente atónitos. ¿Qué demonios estaba pasando? ¿Por qué el Onibabansu y el escuadrón de patrulla le jurarían lealtad a un pirata? Aunque Kaido lo apoyara, no debería interferir en los asuntos internos del país de Wano. Daichi levantó una ceja con sorpresa. ¿Por qué están todos en silencio? ¿No quieren hablar? Nosotros. El daimyo tragó saliva con dificultad. Esto estuvo mal. Daichi resopló fríamente. Cuando asesinaron al shogun Orochi, Yamato lideró a los samuráis en el frente y derrotó a los piratas Spat que asesinaron al shogun Orochi. ¿Dónde estabas entonces? En cuanto a si Yamato puede gobernar bien el país de Wano, la construcción en Akumai es evidente. ¿Podrías hacerlo mejor? Que Yamato se convierta en shogun es la voluntad del pueblo. En cuanto a méritos, Yamato derrotó sin ayuda a Fire Fest S. En cuanto a gobierno, Yamato supervisó personalmente la construcción de Akumai. Ante logros tan poderosos, incluso los daimyo más renuentes de las distintas aldeas no pudieron encontrar un solo defecto. Daichi levantó la barbilla y su mirada era fría. ¿Por qué sigues ahí parado? Después de unos segundos de silencio, todos se arrodillaron ante Yamato, con la frente tocando el suelo. Saludos, Shogun Yamato. Cayó la noche. Daichi estaba de pie en el borde del castillo Orochi, mirando hacia la capital de las flores, con un grupo de ninjas Onibabansu de pie detrás de él. Publiquen en el periódico de mañana que el daimyo, sintiendo remordimiento por no haber acudido a tiempo en ayuda del shogun, cometió seppuku. Y además apuñálalos unas cuantas veces por la espalda. Capítulo 58. Enróllalos a todos. Capital de las flores, en las calles. Los daimyo están muertos, todos están muertos. ¿Quién lo hizo? ¿No lo dijo el periódico? Lo apuñalaron por la espalda y se suicidó. ¿Existe tal manera de morir? ¿Quién sabe? Escuché que el nuevo shogun es una niña. Yo también escuché eso. Parece la hija del señor Kaido. Ah, qué pecado. Durante varios días, las grandes noticias en el país de Wano se sucedieron una tras otra, conmocionando a los habitantes de varias aldeas. Ni siquiera la muerte de Kozuki Oden fue tan impactante. No solo murió el shogun, sino todos los daimyo de cada aldea. Buenas noticias, Orochi está muerto. Malas noticias. Un pirata se convirtió en shogun. Buenas noticias, los daimyo también están muertos. Malas noticias, los piratas se convirtieron en daimyo. Shogun Yamato, Akumai daimyo Daichi, Ringo daimyo Aomushi, Kuri daimyo Shiroken, Udon daimyo Akasusume, Kibi daimyo Chairone. Con los periódicos diarios, el humor de la gente subía y bajaba como en una montaña rusa, volviéndolos aún más ansiosos por el futuro. Castillo de Orochi, los trabajadores lo estaban reparando. La oficina del shogun, siempre con corrientes de aire. Daichi estaba sentado en su escritorio, revisando documentos. Un nuevo funcionario comienza con 3 incendios. Estos últimos días lo habían dejado realmente agotado, con un montón de asuntos que atender en cada aldea. Incluso los miembros de su club, bajo su disposición, se convirtieron en daimyo. Yamato se sentó en el escritorio, sus pies descalzos se balanceaban hacia adelante y hacia atrás, rozando ocasionalmente a Daichi, tratando de llamar su atención. Sin embargo, Daichi la ignoró por completo. La niña ya no pudo contenerse más. Daichi, quiero ir a Akumai. ¿Qué pasa en Akumai? Daichi ni siquiera levantó la cabeza. Yamato levantó el brazo expectante. A trabajar.
no. Daichi se negó sin piedad. Ahora bien, esta chica era la Shogun. ¿Cómo podía ir a hacer trabajos rudos? Si la gente común la viera, seguramente chismorrearían. Yamato se marchitó al instante, inflando sus mejillas con fastidio. HMPH, qué tacaño. La mirada de Daichi se dirigió hacia abajo, observando los hermosos y tiernos pies que pateaban constantemente su pantorrilla, apareciendo líneas negras en su frente. En 2 meses, la fuerza expedicionaria de los piratas bestia regresaría al país de Wano. Al ver los drásticos cambios en el país de Wano, se preguntó qué tipo de conmoción causarían. Solo pensarlo le daba dolor de cabeza. El desarrollo del terreno. No, es una planificación del desarrollo de la aldea. Incluso con gran poder, no se podía tomar territorio sin razón. Eso inevitablemente causaría un gran caos y desperdiciaría más tiempo y energía. El tiempo era limitado, la eficiencia era crucial. Te patearé hasta que aceptes. Basta. Daichi agarró con impaciencia los pies de Yamato, presionándolos contra la mesa. Eran suaves y lisos, bastante bonitos. Solo un poco sudados. Era extraño que los pies de esta chica no olieran nada, ya que estaba siempre en movimiento. Por suerte, le encantaba sumergirse en aguas termales, y después de lavarse, todo su cuerpo olía a fragancia. Al tocar los pies de Yamato, Daichi miró hacia el cielo. Todavía era temprano y estaba un poco cansado. Vamos a dar un paseo por Akumai. Los ojos de Yamato se iluminaron. Ja 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 ja. Debe haberse sentido conmovido por la persistencia de este Shogun. Ponte los zapatos. Daichi la miró con molestia. Castillo Akumai, sitio de construcción. Después de los esfuerzos de 1000 prisioneros y casi 3 meses de construcción, el castillo de Akumai comenzaba a tomar forma. A ambos lados de la amplia y ordenada calle principal había tiendas de 2 pisos, muchas de ellas ya comenzaban la decoración interior. La zona residencial era igual. Después del auge inmobiliario, el 90% de las propiedades del castillo de Akumai se habían vendido, y las propiedades restantes no estaban a la venta. Tuvieron que mantener algunas en reserva. Castillo Akumai, residencia del daimyo. Shogun, Daichi. Tonoyasu y Yogoro hicieron una reverencia en señal de saludo. Desde que comenzó la preventa, Daichi no había estado en Akumai durante mucho tiempo. Todo el trabajo durante este periodo había sido su responsabilidad. Daichi asintió levemente y se sentó. Trae el libro de ventas y el progreso de la construcción del castillo Akumai. Comprendido. Tonoyasu sacó el libro de contabilidad de inmediato. Señor, todo el dinero está en el almacén. MMM. Daichi hojeó el libro de contabilidad. La primera fase de viviendas residenciales construida totalizó 5.000 unidades, con el objetivo de construir 10.000, capaces de albergar a 50.000 residentes. Este era casi el límite para el castillo Akumai. El país de Wano tenía una población limitada y su proceso de industrialización estaba muy atrasado, lo que imposibilitaba la construcción de rascacielos. Las viviendas eran todas villas adosadas. Sumando las tiendas y demás, también había unas 500 unidades, y dependiendo de su tamaño y precio, en conjunto valían mucho dinero. Las casas residenciales se vendieron por 150.000 piezas de oro, las tiendas por 100.000 piezas de oro, por un total de 250.000 piezas de oro. Daichi miró las cifras en el libro de contabilidad y las comisuras de su boca no pudieron evitar levantarse. En comparación con el costo,
este se había al menos quintuplicado, y la mayor parte de estas 250.000 piezas de oro eran pagos iniciales. La ganancia final se duplicaría. Además, la tierra fértil que rodeaba el castillo de Akumai también sería una fuente importante de ingresos, y estas tierras fértiles no estaban a la venta, solo para alquilar. Jejeje. Toda la gente común tendría que trabajar para él. Carreteras, tierra fértil, alcantarillado. Daichi continuó hojeando el libro sin cambiar su sonrisa. Había entrado en la fase final, e incluso la carga de trabajo de los prisioneros había disminuido a más de la mitad, y hasta había tiempo para las pausas para el almuerzo. Daichi miró a Yogoro. ¿Cómo están los prisioneros? Todo está normal. Yogoro dudó y luego dijo, antes, algunos prisioneros intentaron escapar. Después de atraparlos, ordené que le sacaran un ojo. Daichi lo miró fijamente, poniendo a Yogoro nervioso y sudoroso. Sacudidas de ojos, cortes de manos. Métodos típicos de la yakuza. Aparentemente cruel, Yogoro en realidad estaba salvando sus vidas, de lo contrario, con el castigo de los piratas bestia a los prisioneros, intentar escapar solo conduciría a la muerte. No dejes que vuelva a suceder. Gracias por su indulgencia, señor. Yogoro respiró aliviado. Sabía que sus pensamientos no podían ocultarse al hombre que tenía delante, pero simplemente no podía atreverse a matar a esos pobres prisioneros. Afortunadamente, su viejo rostro todavía tenía algún uso. Daichi continuó preguntando. ¿Cómo va la selección de excelentes prisioneros? Siguiendo tus instrucciones, seleccioné a 30 excelentes prisioneros y les di la oportunidad de trabajar y ganar dinero. De ellos, 23 decidieron quedarse. Yogoro suspiró interiormente. Detrás de la selección de excelentes prisioneros se encontraba en realidad el malvado plan de Daichi, diseñado para hacer que los prisioneros trabajaran aún más duro. Los prisioneros seleccionados habían perdido a sus familias hacía mucho tiempo. Incluso si lograban la libertad, no tenían un hogar al que regresar y ni siquiera sabían cómo vivir. En ese momento, podían optar por quedarse. No solo no se les restringía la libertad, sino que también podían ganar un salario como trabajadores comunes, incluso comprar casas con bajos intereses y vivir en Akumai en el futuro. Y eso hicieron exactamente. Libertad, ahorro, hogar, futuro. De repente lo tenían todo. Gracias a los arreglos secretos de Daichi, varios prisioneros excelentes incluso se casaron con esposas, todas ellas viudas que habían perdido a sus maridos. Una escena tan hermosa hizo que los demás prisioneros casi se volvieran locos de celos. Para convertirse en excelentes prisioneros y alcanzar la libertad y un futuro brillante, la mayoría trabajaba desesperadamente, incluso compitiendo entre sí. Muchos incluso trabajaban más de 15 horas diarias, varias veces más que su carga de trabajo en la mina de prisioneros. Yogoro dio una sonrisa amarga. Como capataz jefe, temía que los prisioneros trabajaran hasta morir en la obra, aunque solo una pequeña fracción obtendría la libertad incluso si trabajaban hasta morir. Fue realmente un plan abierto y aterrador. Los ojos de Daichi se entrecerraron levemente. Conserven a los prisioneros necesarios y envíen a los restantes a las distintas aldeas. Las nuevas ciudades los necesitan para su construcción. No podemos dejar que los prisioneros descansen. Capítulo 59. Infusión del Conquistador. Con el cambio de Shogun, todo quedó en ruinas, a la espera de ser reconstruido. Las políticas promulgadas por la administración de Orochi fueron revocadas casi por completo, y cada día se anunciaban e implementaban una gran cantidad de nuevas medidas. Las drásticas reformas pusieron nerviosos a los funcionarios de varios distritos,
y casi 100 de ellos eran invitados a tomar el té por los Onibabansu cada día. Oficina del Castillo de Orochi. Daichi, anoche 46 funcionarios se suicidaron apuñalándose por la espalda. Estas son sus cartas de confesión, informó respetuosamente Daikoku, emanando un fuerte olor a sangre, su aura al menos 10 veces más intensa que antes. Ahora, como capitán del Onibabansu, su poder era enorme, el grupo actual era incluso más aterrador que antes. Prácticamente estaban sedientos de sangre. Cualquier funcionario que se negara a obedecer o fuera incapaz de cumplir y no quisiera dimitir corría la misma suerte que los daimios de varios distritos, apuñalados por la espalda, suicidió por miedo al castigo. El criterio era simple: no cumplir las órdenes emitidas por el castillo de Orochi dentro del tiempo estipulado era un delito capital. Cada día, un gran número de funcionarios se suicidaba. Ahora los funcionarios de los distintos distritos del país de Wano no temían al Shogun, sino a los Onibabansu. Con solo oír la palabra tomar té se paralizaban, redactando sus testamentos con antelación. ¿Qué invitación para el té? Era una invitación del dios de la muerte. Habían pensado en resistir, pero los Onibabansu y el escuadrón de patrulla samurái escuchaban al Shogun, así que la resistencia solo traería una muerte más rápida. Lamentablemente, es demasiada presión laboral. Pero no importa. Si ellos no lo hacen, habrá muchos otros que lo harán, suspiró Daichi con un dejo de tristeza. Sus exigencias no eran altas, simplemente pedía a todos los funcionarios que cooperaran plenamente con Aomushi y otros en la construcción de nuevas capitales de condado en cada distrito. Aún así, esos sinvergüenzas se atrevían a posponer las cosas y aprovecharse de la situación para obtener beneficios sin trabajar. Podía tolerar la corrupción pasada, pero la premisa era cumplir con sus tareas. ¿Comer sin trabajar? Pedir la muerte. Mátalos a todos. Daichi sonrió. ¿Cómo avanza la construcción de la ciudad? Ya se han decidido los terrenos de las capitales de condado de Ringo, Kuri, Kibi y Udon, y el proceso de adquisición ha sido muy fluido. La construcción puede comenzar de inmediato. La frente de Daikoku sudaba. Con tantos funcionarios muertos, cualquier cosa podía complicarse. Daichi asintió con satisfacción y siguió adelante. ¿Qué pasa con la moral de los residentes? Muy estable. Daikoku presentó una pila de títulos de propiedad, mirando secretamente al Shogun Yamato, que se rascaba el tatami aburrida, y bajó la voz deliberadamente. Daichi, en la columna del titular de la escritura de propiedad solo está escrito tu nombre. Bien, bien, bien. Daichi tomó los títulos, con el rostro radiante. Pagó por la tierra, así que estaba perfecto que su nombre estuviera en las escrituras. Un peso se levantó de su mente. Daichi estaba de muy buen humor, frotándose los dedos con una sonrisa. Se acerca el Festival del Fuego, y los preparativos no pueden descuidarse. Vayan a decirles a esas familias nobles que los gastos del Shogun para construir la nueva ciudad fueron demasiado altos, así que los fondos para celebrar el Festival del Fuego. Tenga la seguridad, señor, que su subordinado lo entiende. Daikoku sonrió maliciosamente. Nadie conocía mejor los entresijos de las familias nobles que los Onibabansu. Exprimirles hasta la última gota era su especialidad. Si no obedecían, era la hora del té. Muy bien, realmente no te juzgué mal, los ojos de Daichi mostraron aprecio. Este Onibabansu era claramente su propia guardia imperial. Se merecían una recompensa. Daikoku, ¿hay algo que quieras? Daikoku quedó atónito por un momento. Su estatus actual era solo superado por el Shogun, y sus recientes confiscaciones y asesinatos le habían llenado los bolsillos. En realidad, no deseaba nada en particular. Sin embargo, según conocía a Daichi, preguntar no era casualidad. Después de pensarlo, dijo con voz profunda.
Daichi, cuando tengas tiempo, me gustaría invitarte a visitar la aldea ninja. ¿Aldea ninja? Daichi levantó una ceja sorprendido. Sabía de la aldea, era un lugar en vano dedicado al entrenamiento de ninjas, y todos los Onibabansu provenían de allí. Está bien, después del Festival del Fuego. Gracias, señor. Daikoku se retiró respetuosamente. Daichi caminó hacia la ventana, manos entrelazadas detrás de la espalda. El país de Wano tenía 6 distritos, y aparte de la capital de las flores, la mayor parte de la tierra fértil de los otros distritos era ahora suya. Aunque quedaban ciudades grandes como Bakura y Abu Port, y algunos pueblos pobres que no le pertenecían, esos no eran importantes. El valor de los bienes raíces residía en su entorno. Las zonas pobres eran baratas y no tenían valor de alquiler o venta, desarrollarlas no importaba. No era lo mismo una casa que cuesta 100.000 el metro cuadrado que una de 500 el metro cuadrado. Sin comparación, no se destacaría la nobleza de la nueva ciudad. No tenía intención de ser un salvador. Ahora gobierno una nación, los ojos de Daichi ardían y una aura pesada emanaba de su cuerpo. Yamato, que se rascaba, tembló, erizándose, y se dio vuelta rápidamente, mirando nerviosa a su alrededor. Su mirada se fijó en Daichi. La niña inclinó la cabeza confundida. ¿Entonces Daichi también tenía a Aki? El mismo Aki que ella y su padre. Bah, qué mala suerte, escupió Daichi con tristeza. De todas las cosas por despertar, tenía que ser el Aki del conquistador. Antes de dominar el Aki avanzado, era prácticamente inútil, ni siquiera tan bueno como el Aki de observación. Daichi saludó a Yamato. Yamato, ven aquí un momento. ¿Para qué? Enséñame a usar el Aki del conquistador. Enseñarte, los ojos de Yamato se iluminaron, casi saltando de emoción. Ja 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 ja. ¿Sabía ella lo que había estado soportando estos días? Tragándose la ira y soportando el desdén diario. Según Daichi, ella era del tipo inútil en todo excepto pelear, causar problemas y comer. HMPH, eso no era cierto en absoluto. Trabajaba duro moviendo ladrillos y cemento, ayudando a todos y queriendo demostrar su valía. Cuando se ponía seria, podía hacer el trabajo de 100 obreros. Sin embargo, Daichi aún no la había mirado bien. Cada vez que llegaba a casa después del trabajo, su mirada era, maldita sea, tan exasperante. Había esperado 3 meses por una oportunidad, quería demostrar que también tenía aspectos mejores que Daichi. No hay problema, déjamelo a mí. Yamato dio una palmadita al pecho de Daichi, su aura estallando. Mira atentamente, Daichi. El secreto para usar el Aki del conquistador es así. ¿Cómo esto? Daichi lo observó, y aparecieron líneas negras en su frente. Sí, justo así. Yamato abrió los ojos con desesperación, apretando los dientes. Cuando veas a un tipo malo, míralo fijamente, míralo fijamente, míralo fijamente y vuelve a mirarlo, y el Aki del conquistador saldrá a la luz. Daichi guardó silencio un largo rato, suspirando profundamente. Yamato, se hace tarde. Vamos a lavarnos y a dormir. Yamato inclinó la cabeza confundida. ¿Su enseñanza estaba mal? Pero así se sentía al usar el Aki, ni siquiera pudo aprender algo tan simple. HMPH, idiota. Capítulo 60, El regreso de los piratas bestia. El tiempo pasaba día a día, y el Festival del Fuego se acercaba. Los habitantes de varias aldeas del país de Wano se afanaban en los preparativos para la celebración. País de Wano, zona del mar exterior. La gran flota de los piratas bestia regresaba majestuosamente. Ya casi llegamos, avisen a Onigashima, gritaron.
Los piratas permanecieron en cubierta, mirando el país de vano a lo lejos, todos sonrientes. Tras medio año de expedición, finalmente regresaban victoriosos. Podrían divertirse un rato. En la cubierta de uno de los barcos, Ulti y Tejuan estaban uno al lado del otro en la proa, adoptando una pose impresionante. Ahora por favor llámenlos Toby Roppo. Daichi se sorprenderá cuando sepa que nos han ascendido, exclamó Ulti, con las manos en las caderas y el rostro enrojecido por la emoción. Estaba ansiosa por ver a Daichi y presumir. La idea de que Daichi casi la superara la había puesto muy nerviosa antes. Podría volver a darle órdenes. Asintió Tejuan con los ojos vacíos, sin pensarlo mucho. Solo quería un lugar tranquilo para pescar hasta el fin de los tiempos, preferiblemente sin que nadie lo molestara, especialmente su hermana. Este último medio año había sido un infierno, su cuerpo estaba cansado, pero su corazón aún más. Cuñado, te extraño mucho. Por favor, llévense a mi hermana rápidamente. Paga, paga. Un rugido furioso resonó en sus oídos. Ulti, furiosa, agarró a Tejuan por el cuello y lo sacudió con fuerza. Hoy nos vamos a casa. Sonríe, sonríe. Sonríe. Tejuan tiró de las comisuras de su boca, revelando una sonrisa más fea que un llanto. Contigo aquí, ¿cómo puedo sonreír? La vida no tiene sentido. Junto al barco, en la cubierta, un hombre con casco rojo con cuernos, traje rojo y sable rosa regañó impacientemente. ¡Qué ruidosos sois, mocosos! ¿Qué? Exclamó Ulti, soltando a su hermano de inmediato. No puedes hacer eso, respondió quien es quien con una sonrisa burlona. Durante esta expedición, también había sido ascendido al Toby Roppo, con una recompensa de 446 millones de beris, la más alta entre ellos, incluso mayor que la de Ulti y Tejuan juntos. Su objetivo no eran los hermanos, sino otra persona. He oído que se llevan bien con ese Daichi, dijo, con un cigarrillo en la boca. Así que lo que, gritó Ulti, enfurecida y activando su transformación con mirada asesina. Tejuan también se transformó, con garras afiladas clavadas en la barandilla y la mirada fría como una espada. Podía pasar por alto lo dicho antes, pero si quien es quien pusiera una mano sobre Daichi, él y su hermana se convertirían en enemigos. ¡Qué miedo!, dijo quien es quien, sonriendo, sin tomarse en serio la amenaza. Llevaba 5 años con los piratas bestia y conocía bien la fuerza de los hermanos. Ulti era una amenaza, Tejuan aún un mocoso ingenuo. Se hizo a un lado, revelando a los piratas detrás de él. Jejeje. Durante la expedición, Kaido eligió 5 Toby Roppo y dejó una posición vacante, reservada para Daichi. Esto enfureció a los headliners capaces, que habían demostrado su fuerza durante la expedición y no estaban dispuestos a ceder su lugar. Esos bastardos, los hermanos fruncieron el ceño. Sabían que Daichi estaba en una situación complicada, para ascender, debía demostrar fuerza y méritos. Kaido lo estaba probando. Ulti, furiosa, pateó y destrozó la barandilla del barco. Kaido es un gran idiota. Hermana, no digas tonterías, dijo Tejuan, sudando frío mientras apartaba a Ulti. Hermana, creo que esto debe ser una prueba de Kaido para Daichi, explicó. Su ira se calmó un poco. Así es, los ojos de Ulti brillaron. Para ascender no basta con ser fuerte, hay que ganar méritos. Daichi, al quedarse en vano, tuvo pocas oportunidades, pero Kaido lo cuidaba siempre y cuando su fuerza fuera suficiente. Está bien, perdono a Kaido, dijo Ulti, algo resignada. Tejuan se agarró la frente, exhausto de tener una hermana tan irascible. Dudaba que Daichi pudiera controlarla algún día. Mira, estamos en la cascada, anunció, mientras una enorme cascada aparecía ante ellos. La flota atravesó la cascada y llegó al túnel submarino.
El ascensor gigante comenzó a funcionar, trasladando a los piratas al país de Vano. Pepe, ¿crees que Daichi vendrá a saludarnos?, preguntó Ulti con entusiasmo. Probablemente, respondió Page One, inseguro. Normalmente Daichi lo haría, pero Kaido también estaba presente. Al llegar al puerto del país de Vano, los piratas quedaron boquiabiertos. En ambas orillas del río, pancartas ondeaban y tambores resonaban. ¡Qué multitud y espectáculo! Don, los tambores urgentes llamaron la atención de todos, incluyendo Kaido y los tres All-Stars. En un escenario temporal, Daichi sostenía una guitarra, acompañado por los cuatro Aomushi, actuando como banda de rock. Aunque no eran buenos cantantes ni bailarines, estaban llenos de pasión. Daichi levantó el dedo al cielo. Pequeños, ¿estáis preparados? Oh, gritaron los cuatro Aomushi, saltando junto a Daichi con poses apasionadas, como los Power Rangers. Detrás de ellos, una enorme pintura de Ulti rodeada de corazones destacaba, el club de fans de Ulti presente. Ulti no tiene igual. Ulti es increíblemente inteligente. Ulti es tan hermosa que hace que los peces se hundan y los pájaros caigan. Los lemas resonaron por todo el puerto. Los piratas quedaron boquiabiertos, y hasta Kaido y los All-Stars voltearon hacia el barco donde estaba Ulti. Bofetada. Page One se golpeó la cara con la mano. Fue simplemente demasiado vergonzoso. Antes de terminar el video, quiero agradecer a los miembros de YouTube y a los miembros de Patreon. Miembros recientes de YouTube. Adonis Alvarez. José Luis Rodríguez García. Lucas Alves de Moura. Aitor Torre. Fardeus. 28F. Coro 0459. José Jiménez. Josué Castro. Germán Vázquez. Giancarlo Romero. Johnny Alexander Córdoba Herrera. Ronald Alba Colque. Edgar Aguirre Quiroga. Fernando Gijón. K4T. José Díaz. Johan Amaro Portillo. Eco. Darkus. Salmón Book. Francisco Álvarez. Alejandro 9901 Anime. Juan Carlos Islas Valles. Song Hyun Park. MYC. Dio Brando. Destorollar. Saúl Harold Cisneros Mora. Madara Uchía. Víctor Hernández. Goliat Sparta. Abraham Alvarado. Muerto 333. GSH. Loco Chan. Hank. WMJ. Kiro. Tiago Ramayón. Daniels. Multiversal 131. Neofanfix 11. Dead Mask. Landon Vargas. David Flores. Ricardo. Ernestio. Rodrigo Olvera. Asterion Nova. Wendy Mengíbar. Sir CF. CWV. Diar Mundo. L. Lord X. El Jugador. Daniel Zamudio. Ricardo Rivas Alberto. Luis Angos Rodríguez Giraldo. Rabos. Juan Cárdenas. Brocha Live. Poncada. TRBRK. Bill Casas. Eduardo García 2389. USS Amman. Max Pollo.
Alberto Castillo González. Lian. Souta. Hiraya Uzumaki. Cosme Márquez Tecpa. Papa Frita, V. Iturbe Díaz Ángel. Cotoria Kane. Salvador García. Cronos-1524. Paz Edson. Jonathan Gómez. The Penguin. Roberto Diego. Park Teorías. Infinity Red. Crisiel Karma. Yagami. Santino Moreno. Narufan 01. Víctor Lenovón. Cristian Domínguez. Triple signo de interrogación. Juan. Arlequín. Grandi 17 Fanfics. Luis García. Stax 2025. King Moimon. Brandon Niño. Patreon. Avionado. Cristian Santana. Daniel Torres. Dantesco 32. Edgar Cañedo. Eduardo Silva. FX. Jason Cruz. José Núñez. Quiso sin vida. Safkiel 0214. Celdris. Muchas gracias a todos, son unos capos.